Yo soy el doctor Fernando Espinosa Lira. Actualmente soy residente de neurocirugía en el Hospital Juárez de México y también me he integrado al laboratorio de neurociencias de la unidad de neurociencias en el Instituto Nacional de Cancerología, aquí mismo en la Ciudad de México. Y bueno, estamos realizando ahí algunos trabajos en esta unidad y esperamos pronto también ustedes puedan verlos publicados y pues puedan enterarse de todo lo que estamos haciendo en estos lugares. Muy bien, entonces para hablar de hemorragia intracraneal no puedo dejar u olvidar que la hemorragia intracraneal pues pertenece a la enfermedad vascular cerebral. Y la enfermedad vascular cerebral, recordemos que no nada más son arterias o son venas, sino también puede ser que el vaso se rompa o que el vaso se ocluya, ¿no? Y eso nos dará cada uno de los diferentes subtipos de enfermedad vascular cerebral. En este artículo bueno, en esta tabla de este artículo del doctor Erwin Chiquete, que publicó en el 2012, vemos cómo se han ido realizando o ha habido esfuerzos por intentar de caracterizar un poquito mejor la enfermedad vascular cerebral en México. Los dos estudios más importantes publicados hasta el momento, bueno, hasta el momento, hasta el 2012, ahorita van a ver ustedes que afortunadamente hemos ido creciendo en información, es este de aquí, el primero el Rename Basque, el segundo es el BASIT liderado por el doctor Cantú, y conforme han ido avanzando los años pues hemos podido aumentar y conocer un poquito mejor cómo es que se ha ido caracterizando la enfermedad vascular cerebral en México. Y déjenme decirles que este es un artículo publicado en el 2013 por los doctores Márquez Romero y el doctor Antonio Arauz, en el cual pues hacen una tabla comparativa de los diferentes estudios que se habían realizado hasta el 2013, ¿no? Entonces vean que no hay como tal una base de datos general en la que todos los hospitales estuvieran o estén subiendo información actualizada de cómo se va comportando la enfermedad vascular cerebral. Todos estos han sido esfuerzos que han ido creando o han ido fortaleciendo estos datos y que nos ayuden a conocer mejor el comportamiento de la enfermedad vascular cerebral. Y pues ven, aquí en el 2013 ya incluían el registro del doctor Arauz en esta tabla de 5.127 pacientes. Es el registro de pacientes que se lleva en la clínica de enfermedad vascular cerebral del Instituto Nacional de Neurología a cargo del doctor Arauz. Y vean cómo ya para recientemente en el 2018 pues se publica en la revista Frontiers in Neurology los subtipos de evento vascular cerebral en México de acuerdo al registro del Instituto Nacional de Neurología. Un registro que debemos de tomar con mucha cautela ya que pues no puede reflejar para nada el estado actual de la enfermedad vascular cerebral en el país, pero que sí nos ayuda a darnos una idea de más o menos cómo se va comportando la enfermedad, ¿no? Insisto, con cautela, ya que el Instituto de Neuro pues es un centro de referencia de tercer nivel, entonces no toda la enfermedad vascular cerebral o lo que sucede de forma más común se ve aquí, ¿no? De hecho, en ese momento me encontraba yo ahí y pues era una población importante de pacientes jóvenes, ¿no? Lo cual no es habitual que encontremos pacientes jóvenes con enfermedad vascular cerebral, salvo que nos encontremos en un centro de referencia como el Instituto Nacional de Neurología. No olvidar que para el 2016 el stroke es la segunda causa de muerte en el mundo, ¿no? Y es la primera causa de discapacidad en el mundo, ¿no? Entonces es un problema de salud pública mundial. Cualquier subtipo de enfermedad vascular cerebral, sea isquémica o hemorrágica, las dos pueden potencialmente poner en peligro la vida y sobre todo causar una importante discapacidad y ya ni se digan los costos que generan tanto para la familia como para el país y lo vemos de forma global o de forma global. Muy bien,
Entonces, estos esfuerzos que ha hecho el grupo del doctor Arauz en el Instituto de Neuro no solo se han quedado ahí, sino que han ido permeando y han ido animando a gente de otros lados del mundo, ¿no? Y recientemente se publicó los primeros, seguramente de muchos papers que vendrán al respecto del registro latinoamericano de stroke, liderado por el doctor Antonio Arauz y la doctora Fabiola Serrano, que también más adelante ustedes conocerán en la plática de malformaciones vasculares. Entonces, dicho esto, pues ahora sí, vámonos de lleno con el panorama de la enfermedad vascular cerebral como tal. Recordemos que no solamente se trata de lo que pasa en las arterias, como ya se los había dicho, sino también las venas del cerebro también se enferman, ¿no? Y producen eventos vasculares cerebrales. Cuando hablamos de evento vascular cerebral de origen venoso, pues debemos pensar en trombosis venosa cerebral, ¿no? No es muy común, no es lo frecuente, pero llega a pasar. Y entonces tenemos que la enfermedad vascular cerebral del lado arterial se divide en isquémico cuando el vaso se tapa y hemorrágica cuando hay una extravasación de sangre en la cavidad craneal, ¿no? A su vez, la hemorragia la podemos dividir en subaracnoidea, que ocurre en un 5 a 10% de los casos, y la hemorragia cerebral de un 10 a 20% de todos los eventos vasculares cerebrales, ¿no? Entonces, aunque es un grupo reducido de todo lo que comprende la enfermedad vascular cerebral, tiene una gran relevancia ya que puede poner en peligro la vida del paciente o generar una gran discapacidad. Entonces vean cómo la hemorragia intracraneal pues puede tener muchas causas, ¿no? De forma general la podemos clasificar en hemorragia intracraneal primaria, que representa el 80-85% de los casos, y de los cuales más del 50% se deberá a descontrol hipertensivo. Dicho sea de paso, quiero decirles que la hipertensión es el principal factor de riesgo para la enfermedad vascular cerebral en general, ¿no? Tanto para la isquémica como para la hemorrágica. Entonces, de esa forma no se nos olvidará y por lo tanto tiene una gran relevancia cuando hablamos de hemorragia intracraneal. La segunda en frecuencia, la angiopatía amiloide, que también representa alrededor del 30% de todos los casos primarios, ¿no? Dependiendo las diferentes series que ustedes puedan llegar a revisar. Y no menos despreciable, un 15 a 20% podemos decir que es hemorragia intracraneal secundaria, pero vean todas las causas que puede tener. Puede ser neoplásica, puede ser traumática, puede ser por drogas, puede ser un infarto isquémico que hizo conversión hemorrágica, en pacientes jóvenes, por ejemplo, malformaciones vasculares, algunas vasculitis, enfermedad de moya-moya, coagulopatías también, ya sean congénitas o adquiridas, como la anticoagulación con warfarina en pacientes que se busca la prevención secundaria por alguna fibrilación auricular. Bueno, pues también hay cierto riesgo de que estos pacientes puedan sangrar de cualquier lado, pero también el cerebro puede ser un sitio potencialmente de riesgo para sangrar. Entonces, puede sonar un poco complicada las clasificaciones, ¿no? De primaria y secundaria, y déjenme decirles que gracias a un neurólogo italiano, si no me equivoco, pues creó una forma de clasificar y de estudiar la hemorragia intracraneal de una forma más sistematizada, ¿no? Y les pongo esta pantalla porque seguramente muchos, esta imagen, porque seguramente muchos alguna vez jugaron este videojuego o si ya son un poco más grandes, tal vez llegaron a ver algunos de sus hijos o sobrinos jugando este videojuego que se llama Super Smash
Bros, ¿no? Y justo la escala que nos ayuda a clasificar de una forma más organizada y no estar perdidos en este mundo que les ponía aquí de primaria, secundaria, etcétera. Bueno, pues nos acordamos de este videojuego, ¿no? Y nos acordamos de este investigador, Maretoja, que en el 2012 publica la clasificación de hemorragia intracerebral para poder conocer su etiología de una forma más fácil, ¿no? Y entonces el nombre que lleva esta clasificación pues es SMASH, guión U, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta clasificación? Bueno, pues es una clasificación bastante sencilla, a mí me agrada mucho y no porque yo sea experto en el tema o me dedique solamente a esto, sino que es bastante práctica, ¿no? Y las escalas, todas estas herramientas deben de ser prácticas para nosotros y deben de ser aplicables en nuestra vida diaria y en nuestra práctica clínica diaria, ¿no? Entonces vean cómo la S pues nos ayuda a dividir primero si se trata de una imagen sugestiva de un stroke, que no sea, que sea una hemorragia por no stroke, bueno, pues puede ser traumática, puede ser una hemorragia subdural o epidural, ¿no? Si en la imagen no nos pareciera que el paciente tenga esto, puede ser tal vez una hemorragia subaracnoidea, isquémica, con transformación hemorrágica, entonces pues esta entrará aquí en este rubro de stroke, o bien si no es así, pues entonces continuamos con nuestra clasificación y entonces nos empezamos a preguntar si la hemorragia vendrá por alguna lesión estructural, vendrá por alguna enfermedad sistémica, por ejemplo, angiopatía amiloide, ¿no? En una hemorragia lobar, que más adelante ya veremos cuáles son las características específicas. Tal vez se trata de una hemorragia por medicamentos, si mi paciente está consumiendo warfarina o algún anticoagulante de estos anticoagulantes orales directos, ¿no? Apixaban, rivaroxaban, bueno, pues tal vez ese sea la causa de la hemorragia de nuestros pacientes. O bien pensar en angiopatía amiloide, en aquellas hemorragias lobares de localización cortical o córtico-subcortical y que ocurren en mayores de 55 años, ¿no? Y la otra letra que considera es la H de hipertensión, pacientes que tienen sobre todo hemorragias profundas, o bien que ya hicimos un estudio, un abordaje completo de nuestro paciente y no le encontramos la causa, no se trata de una hemorragia stroke o no stroke por trauma, ¿no? No se trata de una hemorragia por alguna lesión estructural como malformaciones vasculares, no se trata de una enfermedad sistémica, no se trata de medicamentos, no es angiopatía amiloide, no es hipertenso en nuestro paciente, bueno, pues entrará en este rubro de indeterminado o criptogénico y pues deberemos estar muy atentos con este tipo de pacientes porque además de que esta escala nos ayuda a ser un poco más ordenados en nuestro abordaje de la etiología de la hemorragia de nuestros pacientes, también es una herramienta que nos ayuda a ver la mortalidad, ¿no? Y vean en esta curva de Kaplan-Meier cómo los pacientes que tuvieron lesión estructural en un seguimiento a 7 años, pues prácticamente no hay una mortalidad significativa. Sin embargo, conforme vamos bajando en estos escalones, ¿no? Por así decirlo, vemos que en segundo lugar está la causa indeterminada. Estos pacientes tienen una mortalidad, empiezan a aumentar su mortalidad conforme van pasando los años y vean, aquellos pacientes que por alguna enfermedad sistémica o por medicación tuvieron alguna hemorragia, estos pacientes a lo largo del seguimiento tienen mayor riesgo
de mortalidad, ¿no? Y esto fue significativo y es por eso que esta escala nos puede ayudar tanto a determinar o organizar nuestro abordaje diagnóstico de etiología de nuestros pacientes y también nos puede ayudar a predecir un pronóstico. Muy bien, entonces esa clasificación SMASH, no se les olvide, es stroke o no stroke mi paciente, tiene una lesión estructural, tiene una enfermedad sistémica, tiene medicación como anticoagulación, tiene angiopatía amiloide, o bien es un paciente que tiene hipertensión. Debemos estar muy atentos siempre con su seguimiento porque pueden estar con riesgo de una mortalidad elevada estos pacientes en el seguimiento a 7 años. Bueno, pues otra forma también de clasificar la hemorragia, no solamente por su etiología o por su clasificación de primaria y secundaria, también es de acuerdo a la localización, ¿no? Entonces vamos a tener que las hemorragias que se encuentran entre la dura madre y la pía madre, pues serán hemorragias que se conocerán como subdurales. Tendremos también hemorragias epidurales que van a estar por arriba de la dura madre, ¿no? Hemorragias lobares, ¿no? Muy relacionadas con angiopatía amiloide, hemorragias profundas, ¿no? Sobre todo que abarcan los núcleos de la base, muy relacionada con hemorragias hipertensivas, y bien, pues la combinación de estas, ¿no? Por ejemplo, hemorragias profundas que pueden llegar a irrumpir a los ventrículos, ¿no? Eso nos dará una hemorragia intraventricular, y que también el hecho de que esto coexista, una hemorragia profunda con irrupción intraventricular, bueno, pues nos habla de un pronóstico poco favorable para nuestro paciente. Muy bien. Entonces, ya tenemos un paciente al cual yo he identificado que en su estudio de imagen tiene una hemorragia. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, uno de los primeros pasos que debemos hacer, pues es determinar el volumen de sangre que tiene nuestra hemorragia, ¿no? Hay algunos nuevos métodos que se han propuesto, incluso cuando revisaba el tema, hay un artículo en Nature del 2010, de finales de 2019, sobre un programa que hace una reconstrucción en 3D y que nos permite calcular de una forma más precisa el volumen de la hemorragia de nuestro paciente. Sin embargo, bueno, digamos que la fórmula clásica hasta el momento, que incluso varios desde el pregrado hemos llevado, pues es la forma del ABC entre 2, ¿no? ¿En qué consiste esta fórmula del ABC? Bueno, pues es ubicar el corte en el que se vea el diámetro de mayor tamaño de nuestra hemorragia. Eso lo medimos, ¿no? Y ese corresponderá a nuestra A. Nuestra B será la perpendicular, o en otros sitios lo trazan como una línea, acuérdense, paralelo, va siempre en la misma dirección de la línea que ya trazamos, y perpendicular será una línea que cruce esa línea que yo acabo de trazar, ¿no? Entonces la B será la perpendicular de mi letra A, y bueno, mediré en milímetros, tendré ese número, ¿no? Y después lo siguiente que tendré que hacer es calcular el número de cortes en el que aparece mi hemorragia. Debemos de conocer cuál es el grosor de cortes que está realizando nuestra tomografía. Convencionalmente podemos decir que es de 1 centímetro, por lo tanto multiplicaremos el número de cortes por 1, pero debemos de estar muy pendientes con el grosor que tenga los cortes de nuestra tomografía para poder calcular de forma adecuada nuestra letra C. Ese resultado de la A por B por C
lo dividiremos entre 2 y de esa forma nosotros calcularemos el volumen de nuestra hemorragia. Como yo les decía, hay otros métodos que pueden ser un poco más complejos. Este método del ABC entre 2 en alguna literatura menciona que se puede sobreestimar el volumen de la hemorragia de un 20 hasta un 30%, ¿no? Entonces también hay que tomarlo con cautela, pero sí nos ayuda en menos de un minuto poder realizar una medición y un volumen aproximado de nuestro hematoma. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de hemorragia intracraneal y cómo puedo yo distinguir una de otra? Bueno, pues aquí vamos a empezar. La primera de ellas será la hemorragia intracraneal por algún trauma, ¿no? Esta es la principal causa de hemorragia intracerebral. Siempre la tomografía será el estudio de inicio para el abordaje de una lesión por trauma aguda, ¿no? En algunas salas de urgencia se empieza a utilizar protocolos más cortos de resonancia magnética para poder dar o buscar ciertas patologías, por ejemplo en el infarto cerebral en agudo, ¿no? Cuando se sospecha un infarto cerebral en agudo, en algunos centros han protocolizado tener ciertas secuencias que nos ayuden a distinguir si el paciente está teniendo un infarto en agudo en evolución, ¿no? Clásicamente pues tener difusión FLAIR para poder saber si mi paciente está en agudo y es candidato para trombolisis, ¿no? Entonces hay salas de urgencias que ya empiezan a utilizar no solo para el stroke, sino para otras situaciones como el trauma, acortan los tiempos de la resonancia y pues esto nos genera una mayor sensibilidad para detectar hemorragias o incluso lesión axonal difusa. ¿Qué es lo que podemos encontrar básicamente en una hemorragia intracerebral traumática? Pues podemos encontrar de todo. Podemos encontrar hemorragia subaracnoidea, hematoma epidural y subdural, podemos encontrar contusiones hemorrágicas e incluso microhemorragias, ¿no? Entonces, vamos a revisar rápidamente la hemorragia subaracnoidea traumática. Es el subtipo más frecuente de hemorragia intracraneal, ¿no? Y en su mayoría puede deberse ya sea a lesiones arteriales o venosas, ¿no? La causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea será la ruptura de aneurismas, ¿no? Pero recordemos que también puede haber lesiones venosas que nos puedan, como la trombosis venosa cerebral, que nos puedan causar también hemorragia subaracnoidea, pero en las menores de las veces. En la tomografía, ¿cómo podremos visualizar nosotros la hemorragia subaracnoidea? Bueno, pues podremos mirar una hiperdensidad en el espacio subaracnoideo y típicamente esta hiperdensidad se va a distribuir, se va a ir metiendo por cada uno de los surcos, ¿no? Y cuando se asocia más o hay antecedente de trauma, esta hemorragia la vamos a ver distribuida por los surcos del vértex hacia la convexidad. No va a ser lo habitual encontrar hemorragia subaracnoidea traumática abarcando las cisternas perimesencefálicas. No, clásicamente la hemorragia subaracnoidea sucede hacia la convexidad, es decir, en los sitios que tuvo contacto el parénquima cerebral con el cráneo, con la bóveda craneana, ¿no? Un trauma severo nos puede resultar en una hemorragia subaracnoidea difusa, por eso les decía, no es regla que no podamos encontrar en cisternas, en la cisterna perimesencefálica o en otras cisternas más profundas, hemorragia subaracnoidea, pero lo habitual será en el trauma encontrarla hacia la convexidad.
Otra bondad que pueden llegar, si podemos decirle así, que puede llegar a tener la hemorragia subaracnoidea, bueno, pues es que el vasoespasmo raramente se presenta. Lo cual pues eso es relativamente bueno para nuestros pacientes, ya que el hecho de que un paciente con hemorragia subaracnoidea haga vasoespasmo pues puede llevarnos a que ese paciente se infarte, ¿no? Y el lío del infarto es que si ya se infartó pues va a tener riesgo de hacer conversión hemorrágica y entonces será un círculo que no tendrá fin en estos pacientes, o que puede ser que se compliquen y que tarden mucho tiempo en salir, si es que llegan a salir. Entonces vean aquí de su lado izquierdo de su pantalla, en la figura A, ustedes podrán ver una tomografía axial computarizada en la que observamos primero, vean, este sitio de aquí es un paciente que tuvo un trauma craneoencefálico y vean cómo hay un hematoma subgaleal importante, y si nos vamos ya como tal a observar el parénquima cerebral, pues ustedes podrán ver que lo que les decía yo hace rato no es mentira, sino que vean cómo la sangre, ¿no?, va y se observa esta hiperdensidad entre los surcos, ¿no? La sangre se va metiendo entre los surcos y pues predomina sobre todo en la convexidad, ¿no? En esta imagen por resonancia magnética es un T2 FLAIR en el cual nosotros podemos ver hiperintensidad igual metiéndose entre los surcos, ¿no? Lo que corresponde o nos hace suponer que muy probablemente se trata de sangre en el espacio subaracnoideo por una hemorragia subaracnoidea por el trauma de nuestro paciente, ¿no? En esta otra secuencia de resonancia magnética también podemos observar, como vean en esta secuencia de gradiente, cómo se observa hipointenso, ¿no? Vean cómo esto de aquí pues es sangre que está entre cada uno de los surcos, ¿no? Entonces recuerden, hemorragia subaracnoidea traumática es más hacia la convexidad. En la tomografía lo vemos hiperdenso, en la secuencia gradiente lo vemos hipointenso, y en la secuencia de T2 lo podemos ver hiperintenso. Muy bien, entonces no hay mayor problema con eso, solamente estar muy al pendiente de cada uno de los cortes y las secuencias en las que nos encontremos para poder saber qué es lo que estamos buscando, ¿no? Ahora vamos a ver rápidamente el hematoma epidural. El hematoma epidural agudo pues es una colección que vamos a poder observar hiperdensa en el espacio epidural, ¿no? Este espacio se localiza, como ya se los había comentado, entre la tabla interna del cráneo y la dura madre, ¿no? Clásicamente lo describen los libros como un aspecto biconvexo, ajá, y vean ustedes cómo podemos observar en estas imágenes. Vean cómo en la C alcanzamos a ver este aspecto biconvexo, ¿no?, de una hiperdensidad. Esta es una tomografía de cráneo, corte axial, en el cual observamos esta imagen hiperdensa que incluso ejerce un efecto de masa, desplaza la línea media, nos está ocasionando una hernia subfalcina de nuestro paciente, y que evidentemente este paciente clínicamente seguramente va a estar muy deteriorado, ¿no? Vean acá también como otro hematoma epidural hacia el polo anterior del lóbulo temporal. Vean cómo aquí se observa el aspecto biconvexo, ¿no? Y aquí alcanzamos a visualizar, bueno, la ventana ósea. Pero bueno, el punto es aquí que ustedes no se pierdan, que siempre puedan observar el aspecto biconvexo del hematoma epidural, una hiperdensidad muy cercana siempre hacia la bóveda craneal, ¿no? Entonces recuerden, hiperdensidad en la tomografía axial computarizada, y si se tratara de una resonancia pues veríamos hiperintensidades dependiendo de la secuencia, ¿no?
Esta siguiente diapositiva lo que busca o lo que busco ilustrar un poquito es alguna de las complicaciones que pueden llegar a surgir cuando nosotros tratamos algún hematoma epidural como el que se observa en esta imagen y después de haber realizado la descompresión de este hematoma, de forma tardía, nuestros pacientes desarrollan un hematoma en el lado contralateral al sitio en el que inicialmente tratamos, ¿no? Entonces, este es un hematoma epidural de inicio tardío, ¿no? En el cual vean aquí como este paciente estaba teniendo un desplazamiento de la línea media. Aquí está el trauma, vean como la bóveda craneal estaba completamente fracturada y este paciente posteriormente es llevado a una craneectomía descompresiva. Sin embargo, durante el posoperatorio se observa que hay un aumento en el volumen de la craniotomía y además por lo que se decide llevar a una tomografía y vean cómo ya para las horas del postquirúrgico este paciente ya está haciendo un hematoma epidural que también está condicionando un efecto de masa importante, por lo tanto debe de ser llevado a quirófano nuevamente, ¿no? Entonces, clásicamente o en la mayoría de los casos, el hematoma epidural se deberá al desgarro de alguna arteria, la mayoría de las veces, no siempre. ¿Por qué sucede esto? Bueno, si nosotros somos un poquito más juiciosos ahí al observar en este otro caso, vean como en esta primera imagen del lado A observamos un hematoma epidural, ¿no? Y vean cómo del otro lado, contralateral, se observa un trazo de fractura, una fractura lineal, no desplazada. Sin embargo, este paciente sale de quirófano por la craneectomía que le hicieron para evacuar el hematoma epidural y vean cómo horas más tarde desarrolla un hematoma epidural del otro lado, ¿no? Contralateral. Entonces, obviamente este paciente tiene que ser llevado nuevamente a cranectomía descompresiva y como este trazo que al principio no parecía ser dañino, eventualmente pues desgarra un vaso, una arteria, normalmente la arteria meningia media, y empieza a extravasarse la sangre, acumularse y empieza a ejercer un efecto de masa, ¿no? Entonces le curamos un lado o drenamos un lado y el otro lado pues empieza también a reclamar lo suyo, ¿no? A ser evacuado. Muy bien, vean otro caso más, otro paciente que también tiene un hematoma, en este caso subdural, y del lado contrario, en la fosa posterior, en la ventana ósea, se observa un trazo lineal de fractura. Horas más tarde, este mismo paciente se deteriora y pues requiere de nuevamente una craneectomía descompresiva, ¿no? Entonces, esta es una forma de hematoma epidural tardío que puede suceder y debemos estar también muy al pendiente de estos pacientes. Muy bien, entonces recuerden, sobre todo hematoma epidural, ¿no? Forma biconvexa. Y no olvidemos que puede llegar a suceder el hematoma epidural tardío. Muy bien. El hematoma subdural es otra forma de hemorragia intracraneal
menos frecuente, pero que puede llegar a formarse también debido a trauma. Este hematoma por lo regular es más crónico, llega a suceder sobre todo en personas de la tercera edad con mayor frecuencia. El origen del hematoma subdural la mayoría de las veces será venoso y por lo tanto tienen un lento crecimiento. Y si a eso le sumamos que sucede con mayor frecuencia en los viejitos debido a caídas, bueno, pues ahora ustedes entenderán por qué a veces tardan estos pacientes en dar síntomas, ¿no? Clásicamente es el viejito que se cayó hace 3 semanas de su casa, estaba en las escaleras, se golpeó la cabeza, no pasó a mayores aparentemente, sin embargo conforme fueron avanzando los días, empezó con cefalea de forma más frecuente, hasta que un día tiene debilidad hemicorporal y pérdida de la conciencia, ¿no? Llega al servicio de urgencias, le hacen la tomografía y pues se observa un hematoma subdural, ¿no? Es una de las historias que con mucha frecuencia como neurocirujanos vivimos, ¿no? Un hematoma subdural agudo se va a ver hiperdenso en la tomografía en el espacio subdural, ¿no? Como ya les había dicho, se localiza por debajo de la dura madre, entre el aracnoides y la pía madre, y en este tipo de hematomas se recomienda hacer algo que se llama coronal reformation de rutina en el protocolo de trauma, integrarlo, ya que nos permite una mayor detección de pequeñas colecciones. Ajá. Clásicamente el hematoma subdural va a cruzar las suturas. Recuerden que el hematoma epidural las respeta y el hematoma subdural las abarca todas ellas, ¿no? No conoce de límites el hematoma subdural. Entonces vean cómo este paciente aquí en la primera imagen, en la tomografía, observamos un hematoma subdural que bien podría haber pasado desapercibido si no lo pensamos, ¿no? También entonces hay que tener un alto índice de sospecha e idealmente acomodar nuestra ventana de la tomografía a una ventana para poder observar los hematomas subdurales con mejor definición, ¿no? Con una amplitud de ventana de 130 y un nivel de 30, ¿ok? De 20 a 30. Muy bien, entonces vean cómo este hematoma subdural pueden llegar a ser bastante catastróficos también, al igual que los epidurales, aunque estos pueden llegar a tardar un poquito más, pero al final del día, vean, desplazan línea media, pueden estar ocasionando una hernia transfalcina, una hernia uncal y una herniación transtentorial, ¿no? Entonces estos pacientes también deben de ser llevados inmediatamente o lo más pronto posible a una evacuación por neurocirugía para poder tratar de salvar la vida del paciente y que quede con las menores secuelas posibles. Muy bien, entonces ya revisamos un poquito de hemorragia subaracnoidea traumática, ya revisamos un poco de el hematoma epidural en forma biconvexa, en la mayoría de los casos de origen arterial, el hematoma subdural, bueno, el hematoma epidural de origen arterial y que se caracterizan por tener un periodo de lucidez y posteriormente un deterioro neurológico. El hematoma subdural, ahora sí, de origen en su mayoría de las veces venoso, de lento crecimiento, sobre todo viejitos que se cayeron hace un par de semanas, ¿no? Y que después de ese tiempo empiezan a tener cefalea y empiezan a progresar con síntomas neurológicos como datos de focalización, como hemiparesia o hemiplegia y posteriormente pérdida de la conciencia, ¿no? Otro tipo de hemorragias
intracraneales que podemos llegar a tener pues son las hemorragias parenquimatosas por contusión. Estas también se van a caracterizar por ser hiperdensas en la tomografía, propiamente en el parénquima cerebral, y se deben sobre todo a lesiones microvasculares, ya sean arteriales o venosas, sobre todo como resultado del golpe contra golpe del tejido cerebral contra las paredes del cráneo, ¿no? Clásicamente van a tener mayor predilección por las regiones anteriores y posteriores de los lóbulos temporales, por la explicación que ya les acabo de dar, y de las regiones inferiores de los lóbulos frontales. Es muy importante mencionar que si bien es trauma y el estudio de imagen de inicio debería de ser una tomografía por el tiempo, también es importante que recuerden que la resonancia magnética en la secuencia de gradiente es más sensible que la tomografía para hemorragias focales pequeñas. Vean aquí, este es el mismo paciente. Tiene en esta primera imagen estamos viendo una tomografía axial computarizada sin contraste, en la cual observamos algunas hiperdensidades en la fosa posterior del lado izquierdo, y más hacia arriba, hacia la altura de los núcleos de la base, observamos también hiperdensidades hacia la región frontal, ¿no? Una vez que le hacemos una resonancia a este mismo paciente, vean cómo la secuencia de gradiente de la resonancia magnética me ayuda a mí a poder observar con mayor definición las microhemorragias, ¿no? O las pequeñas hemorragias por contusión, ¿no? Vean aquí en fosa posterior, vean aquí comparado con la tomografía alcanzábamos a ver una pequeña hiperdensidad. Sin embargo, ya en la resonancia magnética, en la secuencia de gradiente, observamos una hipointensidad e incluso 3 hipointensidades que nos hablan de sangrado en fosa posterior, cosa que no hubiéramos podido observar en la tomografía. Igual aquí a nivel más o menos del mesencéfalo, un poquito más arriba, vean cómo se alcanzan a observar otras hipointensidades correspondientes con la contusión de nuestro paciente, y que aquí prácticamente eran imperceptibles, ¿no? Y aquí más o menos igual al nivel de los núcleos de la base, pues podemos observar hipointensidades a nivel de la región frontal, ¿no? Y otras que no hubieran sido perceptibles, estas sí son microhemorragias, que no hubieran sido perceptibles en la tomografía, pues aquí en la secuencia ecogradiente la podemos observar, ¿no? Esta es otra secuencia, la secuencia de susceptibilidad, en la cual también nos ayuda a observar las hemorragias de nuestro paciente, ¿no? Otras microhemorragias. Este es otro paciente con trauma craneoencefálico, el cual se presenta, tenemos dos imágenes distintas. Vean cómo las microhemorragias las hemorragias por contusión también pueden llegar a crecer, ¿no? Vean cómo aquí se observan solamente unas pequeñas hiperdensidades, y horas más tarde este paciente hace deterioro, focaliza y se le decide tomar nuevamente una secuencia de imágenes por tomografía, en la cual observamos ya un aumento del tamaño de estas contusiones hemorrágicas. Entonces, cuando solamente tenemos pequeñas formas o hemorragias muy pequeñas, y sobre todo localizadas hacia el centro de la sustancia blanca, bueno, pues estas reciben el nombre de microhemorragias. Son, digamos, una forma de hemorragias parenquimatosas por contusión, pero de un tamaño muchísimo menor, ¿no? Estas van a estar en la mayoría de las veces ocultas en la tomografía, y la vamos a poder observar muy bien en las secuencias de susceptibilidad y de gradiente como focos hipointensos.
A veces o en la gran mayoría de los casos también se pueden asociar a daño axonal difuso, sobre todo aquellas que se encuentran localizadas cerca de la unión de la sustancia gris y blanca. Misma imagen que acabábamos de ver y analizar de las hemorragias por contusión, pero ahora sí observen estas puntas de flecha que están señalando estas pequeñas hipointensidades en la secuencia de gradiente y en la secuencia de susceptibilidad. Estas grandes son hemorragias por contusión, pero estas de la punta de flecha y corresponden, y vean cómo son más profundas y precisamente se van más hacia los centros de la sustancia blanca. Bueno, estas son microhemorragias, ¿no? También que se pueden ver por trauma o en otro tipo de patologías como las que vamos a revisar en un momento más. Otro tipo de hemorragia que nosotros podemos llegar a encontrar intracraneal, ¿no? Son las hemorragias intraparenquimatosas ocasionadas por un descontrol hipertensivo, ¿no? Entonces, este tipo de hemorragias van a afectar a pacientes entre la sexta y séptima década de la vida, y como ya les había comentado antes, la mortalidad de estos pacientes al momento de la presentación de la hemorragia tiene de un 30 a un 50%, ¿no? Entonces, estos pacientes son pacientes neurocríticos que deben de recibir rápidamente una imagen pronta, ¿no? Un diagnóstico pronto por imagen, pero además también un manejo invasivo y eventualmente en la terapia intensiva, ¿no? Este tipo de hemorragias debidas a hipertensión clásicamente se localizan en los núcleos de la base, en el cerebelo o en el lóbulo occipital, ¿no? En pacientes jóvenes menores de 50 años deberemos considerar otras causas como neoplasias o malformaciones vasculares, que ya más adelante con la doctora Fabiola Serrano ustedes podrán observar e identificar con una mejor instrucción. Es muy importante que valoremos el tamaño. Ya les decía yo, si no contamos con alguna otra herramienta, pues con la tomografía y utilizando el ABC entre 2, debemos de valorar si hay irrupción o ha habido ya extensión intraventricular de la hemorragia, o bien si ha empezado a haber una expansión del hematoma en imágenes seriadas por deterioro del paciente. Todos y cada uno de estos de esto que acabo de mencionar, pues se asocia a un mal pronóstico de nuestros pacientes y a una mortalidad aún más elevada. Por lo tanto, el análisis de las imágenes debe de ser muy cuidadoso, ¿no? Y para eso se han descrito algunos signos que nos pueden llegar a ayudar a predecir si la hemorragia de nuestro paciente va a crecer e incluso prepararnos para que este paciente en cualquier momento va a requerir ser llevado a descompresión o algún otro tipo de manejo por parte de neurocirugía o de los servicios que lo estén tratando, ¿no? Entonces vean cómo esta es una hemorragia hipertensiva clásica, ¿no? Que se localiza en los núcleos de la base, y vean cómo en esta primera imagen es una tomografía sin contraste. Sin embargo, cuando se le administra el contraste y lo vemos en la fase arterial, vean cómo hay una hiperdensidad dentro de la hemorragia, ¿no? A este se le conoce como el spot sign, y este signo nos ayuda a predecir con mucha seguridad que este paciente va a tener una expansión del hematoma, ¿no? Aquí lo vemos, esta misma hiperdensidad, como se continúa aún en fase tardía, y bueno, este signo nos habla de que el paciente va a seguir creciendo su hemorragia y va a tener una mayor mortalidad, ¿no? Ya desde el 2010 lo sabíamos.
Y para aquellos casos en los que ustedes digan, oye Fer, pero pues no hay forma de que yo tenga contraste, ¿cómo puedo saberlo? Bueno, recientemente en el 2017 se publicó este estudio en el cual este grupo de investigadores describen el signo del remolino, ¿no? ¿Y en qué consiste este signo del remolino? Bueno, en que nosotros en nuestra tomografía sin contraste observamos una hipointensidad en dos o más cortes seguidos. Ajá, aquí vemos uno y aquí vemos otro. Y entonces esta hipointensidad que observamos en dos o más cortes seguidos nos recibe el nombre de signo del remolino, el cual nos habla de que también nos puede ayudar a predecir el aumento de volumen de la hemorragia de nuestros pacientes, ¿no? Y vean cómo en esta imagen ilustrativa del artículo de estos autores, vean, esta es una imagen inicial con un volumen calculado de 33 milímetros, demostrando el signo del remolino, y que después de 8 horas demuestra un aumento de volumen del hematoma hasta 46 mililitros, ¿no? Entonces, si tienen contraste, el signo de la mancha, ¿no? El spot sign. Y si no lo tienen, bueno, entonces será cosa de ser un poco más juiciosos a la hora de revisar nuestras imágenes. Y si nosotros encontramos una hipointensidad dentro de la hiperintensidad de la hemorragia de nuestro paciente, bueno, puede ser una hipo o isodensidad en dos o más cortes, pues a eso se trata sin duda alguna del signo del remolino, y debemos estar muy al pendiente de estos pacientes porque muy probablemente ese hematoma va a seguir creciendo. Y ya casi para terminar, puesto que las otras hemorragias intracraneales serán tratadas o serán revisadas por la doctora Fabiola, la siguiente hemorragia que me gustaría revisar con ustedes es la hemorragia por angiopatía amiloide, ¿no? ¿Qué es la angiopatía amiloide? Seguramente les suena familiar la angiopatía amiloide, el término amiloide. Bueno, pues el amiloide pues es una forma de amiloidosis, ¿no? El depósito del péptido amiloide beta en el interior de las paredes de las arterias, ¿no? Entonces es una forma de amiloidosis, ¿no? Hay amiloidosis localizadas, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es un ejemplo muy bueno de una amiloidosis localizada, ¿no? Podemos tener amiloidosis sistémicas, a lo mejor por mieloma múltiple, ¿no? O podemos tener una amiloidosis localizada específicamente a las paredes de los vasos, ¿no? Y este tipo de amiloidosis recibirá el nombre de angiopatía amiloide. Y entonces surge la pregunta, bueno, ¿cómo puedo yo saber que mi hemorragia es más por angiopatía amiloide que por o que sea una hemorragia hipertensiva, ¿no? Bueno, pues tiene sus características también que nos ayudan a darnos una idea de que muy probablemente la hemorragia con la que nos estamos enfrentando sea por angiopatía amiloide y no por un descontrol hipertensivo, ¿no? ¿Cuáles son estas características que me pueden ayudar? Bueno, pues es que normalmente las hemorragias por angiopatía amiloide ocurren en mayores de 60 años, son hemorragias lobares y son hemorragias que no van a estar confinadas a un solo territorio vascular, ¿no? Por ejemplo, las hemorragias hipertensivas, como esta de aquí, vean, esta es profunda, ¿no? Esta es clásicamente hipertensiva. Sin embargo, una hemorragia lobar, ahorita la vamos a ver.
Les decía que la angiopatía amiloide la puedo sospechar, puedo estar casi seguro de que esa es la causa de hemorragia de mi paciente. Sin embargo, el diagnóstico definitivo es la histopatología. Lo mismo con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? El diagnóstico va a ser histopatológico. Sin embargo, no va a resultar tan ético que vayamos y biopsiemos a un paciente o tengamos su cerebro en la mano para poder decir, si es Alzheimer o si es angiopatía amiloide. Entonces, más bien este es un diagnóstico como la enfermedad de Alzheimer post-mortem, ¿ok? Sin embargo, estas características que acabamos de mencionar nos ayudan a orientarnos a que la causa muy probable sea angiopatía amiloide. Un poquito de fisiopatología no es el objetivo de este curso ni de esta clase. Simplemente recuerden que la proteína precursora de amiloide, que se encuentra codificada en el cromosoma 21, ¿no? Por eso los pacientes con trisomía 21, síndrome de Down, padecen con mayor frecuencia enfermedad de Alzheimer. Esta proteína precursora de amiloide va a ser cortada por una beta y una gamma secretasa. Esta acción de estas secretasas va a hacer que se formen péptidos amiloides de 42 o de 40 aminoácidos, y estos péptidos amiloides van a ir a depositarse a las paredes de los vasos, y por una interacción inmunológica junto con la neuroglía y degradación de metaloproteinasas y toda una serie de reacción inmunológica en este sitio, van a ocasionar que las paredes de los vasos sanguíneos se vean lesionadas, ¿no? Y entonces vamos a empezar a tener microhemorragias profundas, ¿no? Córticos subcorticales sobre todo, que van a empezar a ocasionar, pueden llegar a ocasionar síntomas en nuestros pacientes, y que si bien sigue evolucionando esta enfermedad, pues van a empezar a ocasionarnos hemorragias lobares como tal, muy características de la angiopatía amiloide. Existen los criterios de Boston, los criterios de Boston normales y los criterios de Boston clasificados, que nos ayudan a orientarnos hacia la angiopatía amiloide. Sin embargo, el diagnóstico definitivo, como ya se los dije, es histopatológico, ¿no? Sin embargo, vean lo que resulta de lo que les acabo de platicar hace unos minutos. Yo les dije que la angiopatía amiloide, el amiloide empieza a dañar o a lesionar el vaso sanguíneo, y vean cómo ocasiona que haya un microsangrado, ¿no? En esta región de aquí, una hemorragia subaracnoidea pequeña, ¿no? Esta imagen de aquí es 5 años antes de que suceda lo que vemos aquí en la imagen E. ¿De acuerdo? Entonces, este es un paciente que se fue siguiendo. Es un artículo del Journal of the American College of Cardiology, bastante interesante, se los recomiendo mucho. Y vean cómo van avanzando los años, ¿no? Y el paciente empieza a tener más microsangrados, empieza a tener lesión de sustancia blanca. Vean aquí en esta otra secuencia de susceptibilidad, cómo se observa igual la presencia de sangrado, ¿no? Y aquí en este cuadro D se le administró a este paciente el compuesto B de Pittsburgh para poder ver, para poder mirar los sitios en los que hay amiloide, y vean cómo en esta región de aquí, en donde iniciaba con esto, con una pequeña hemorragia, aquí ya empieza a haber mayor actividad o mayor captación por amiloide de este compuesto B de Pittsburgh, y eventualmente este paciente pues sangró, ¿no? Este paciente hace una hemorragia por angiopatía amiloide, y posteriormente vemos aquí en el postmortem
una imagen del paciente pues ya muerto, ¿no? Entonces, esta es la historia natural de la angiopatía amiloide. Los pacientes con angiopatía amiloide pueden hacer primero microsangrados que pueden ser clínicamente manifestados como leves, ¿no?, síntomas sensitivos o motores, pero que conforme van avanzando los años pueden llegar a complicarse y a sangrar, y esto implicar un deterioro neurológico grave del paciente o bien la pérdida de la vida. Entonces, continuando con la plática, pues ha llegado el punto en el que aquí les presento a muchas de las personas que me han acompañado a lo largo de este camino. Ellas son, bueno, ellas dos, Carla, Eva, son incluso exalumnas mías de La Salle, y recientemente pues agregadas Dafne y Julieta, grandes amigas, grandes compañeras, y de las que he podido aprender mucho en mi año de cirugía. Mis compañeros residentes de cirugía general del Hospital Ángeles, y pues no menos importante el doctor Arauz, todo el equipo de Neuroscience Soriano, Rodrigo Scoy, que nos hemos dedicado a poder montar esta plataforma y poder llevar estos cursos a ustedes, ¿no? Y no dejo de presentarles a dos personas muy importantes, dos maestros míos que igual han cambiado mi vida, que me han ayudado a ser un mejor profesional y mejor persona, la doctora Peralta y el doctor Marx. Gracias a ellos y gracias a todos los que aparecen en cada una de estas fotos, porque me han enseñado y he podido aprender mucho de cada uno de ustedes. Espero haya sido de su agrado la clase. Espero que sigan disfrutando el curso. Recuerden hacernos llegar todos sus comentarios, todas sus preguntas, y si no hay nada más que decir, pues espero verlos muy pronto en próximos cursos. Gracias.